La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero. Certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 7 de marzo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, Venezuela no reúne las mínimas condiciones para poder celebrar elecciones presidenciales, según lo advirtió el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al-Hussein, durante la presentación de su informe anual. Según el funcionario, 2 partidos políticos de oposición han sido descalificados por el Consejo Nacional Electoral y la coalición opositora oficial ha sido invalidada por el Tribunal Supremo de Justicia. Además, la libertad de expresión, opinión, asociación y asamblea pacífica están siendo reprimidas y severamente restringidas. También su oficina maneja informes creíbles de cientos de asesinatos extrajudiciales, un contexto donde no se cumple de ninguna manera las mínimas condiciones para unas elecciones libres. La opinión del alto comisionado se conoce en momentos en que el máximo ente comicial ha pedido la observación de Naciones Unidas de cara a los comicios presidenciales en nuestro país pospuestos para el mes de mayo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, coincidió con el planteamiento del funcionario de Naciones Unidas sobre el continuo deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela y la falta de mínimas garantías para unas elecciones libres y creíbles. Y tal como informó la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, hablaron telefónicamente sobre la necesidad de que ambos países trabajen juntos para restaurar la democracia en Venezuela. Y también abordaron la próxima Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Lima en el mes de abril. 2 datos. Los expresidentes Jorge Quiroga y Andrés Pastrana fueron devueltos a Bogotá tras la restricción de ingreso a La Habana, donde recibirían el premio Osvaldo Payá en nombre del grupo IDEA. Y la Asamblea Nacional investigará al gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, por presunto desvío de fondos a los bancos en Andorra y Suiza, tal y como lo denunció el diario El País de España. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Sí, ya me comunicarán internamente el primer invitado que tenemos la tarde de hoy. Justo íbamos a hablar acerca de la situación de la Fuerza Armada Nacional. Desde hace algunos días ha trascendido la situación internamente en la institución castrense en nuestro país. Se habla de varias detenciones en las últimas horas, supuestamente por conspiración. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a Rocío San Miguel. Ella está al frente de la organización Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer siempre conversar contigo.
un gusto conversar con nuestra invitada. Le pediría, bueno, su valoración acerca de este tema y le preguntaría qué está pasando internamente en la Fuerza Armada Nacional. ¿La escuchamos? Sí, sin duda hay mucha presión dentro de la Fuerza Armada Nacional, producto de los temores que tiene el gobierno de que la crisis social, la muy profunda crisis política, se vea impactada también por las reacciones de la Fuerza Armada Nacional. Ha habido cambios intempestivos, inusuales, incluso en unidades élite de la Fuerza Armada Nacional, como ocurre con la 11 Brigada Blindada de Fuerte Mara el día de ayer. Es decir, 3 cambios de comandantes de una unidad de élite como esta en un año no es normal. También han sido anunciados cambios en el alto mando del ejército y se saben de detenciones que han venido ocurriendo a todo lo largo de este año, del año pasado, solicitudes de baja, muchas solicitudes de baja, especialmente en la Guardia Nacional Bolivariana, y el caso tan sonado, publicado en Gaceta Oficial el pasado 28 de febrero, de la expulsión y degradación que ha efectuado el presidente de la República de 24 oficiales de comando de la Fuerza Armada Nacional, un hecho sin precedentes en la historia, en el modo en que fue hecho en esta Gaceta, inclusive violando disposiciones del Código Orgánico de Justicia Militar, pues en muchos de estos casos, de estos 24 oficiales, no media sentencia definitivamente firme como para imponer una pena accesoria de esta naturaleza. Ahora, ¿cuáles son las razones para estas detenciones, según la información que ustedes manejan? Bueno, cuando hablamos de detenciones, nos apartamos un poco de estas que se han anunciado de 19 detenciones que habían ocurrido en los cursos de Estado Mayor del Ejército y del Batallón Ayala. Nosotros no tenemos datos de nombre, apellido, grado de algún oficial de curso de Estado Mayor o de Batallón Ayala que haya sido detenido. Con esto nos desmarcamos de estos rumores hasta tanto no se tengan estos datos. Pero sí ha venido ocurriendo y se han acentuado todo el llamamiento a rendir declaración al margen del debido proceso, a oficiales e incluso a cadetes y guardamarinas de las escuelas de formación militar. Han habido otro tipo de detenciones puntuales, como ya se saben, cuyos nombres han salido a todo lo largo del año 2017 y son producto del temor. El gobierno nacional, concretamente Miraflores, ha adoptado una política de persecución, de sospecha permanente sobre las unidades élites de la Fuerza Armada Nacional. Ya desde hace algún tiempo se había impuesto la orden de impedir que oficiales de otras unidades ingresaran a estas unidades élites sin presentársele ante el comandante de la unidad por resguardo precisamente de evitar reuniones que no se alinearan. Sí, creo que perdimos comunicación. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, perfectamente. Le pregunto a Rocío San Miguel, porque además de lo que está ocurriendo y estas supuestas detenciones, usted en su cuenta en Twitter ha venido haciendo seguimiento sobre el tema de los cambios internos. De hecho, destacaba como última información lo ocurrido en la Brigada Blindada de Fuerte Mara, me corregirá si me equivoco, y decía que lo que está ocurriendo no es normal. ¿Qué puede comentarnos? Efectivamente, no es normal este tipo de cambios en esta época del año. Los cambios suelen sucederse con los ascensos del mes de julio. No es normal que una brigada élite, como la 11ª Brigada Blindada, tenga 3 cambios de comandante en menos de un año. Está produciéndose sin duda un relevo generacional que no parece ser del agrado de la dinámica de un grupo de generales y almirantes que habían sido formados por el gobierno de Chávez para liderar la Fuerza Armada Nacional. Ha irrumpido una nueva serie de factores que no pueden dejarse de ver, como es la amenaza de una acusación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por violaciones de derechos humanos, que también ejerce presión sobre la Fuerza Armada Nacional. Lo cierto es que nosotros no observamos la posibilidad
de un golpe violento, clásico, como suele pensarse podría ocurrir en Venezuela, sino más bien avisoramos en los escenarios precisamente por primera vez en 6 años en Venezuela la posibilidad de la connivencia de generales incluso chavistas que podrían desmarcarse de la línea y de la conducta que está adelantando el presidente Nicolás Maduro, forzando a los venezolanos a una situación extrema de enorme crisis humanitaria y de profundas consecuencias incluso en términos de derechos humanos para oficiales que podrían ser acusados por violación de derechos humanos. Ahora, en su opinión, este desmarque, bueno, ¿cómo se haría público, tomando en cuenta que no estamos ante una situación clásica, como usted menciona? No lo vemos, digamos, inminente. Repito, hemos incluido en el escenario, en las variables de nuestros escenarios de análisis, la variable golpe de Estado en los términos de pactos de militares chavistas que podrían eventualmente, de acuerdo a la dinámica que se vaya presentando en el 2018, que ya tiene signos y señales muy importantes, no querer continuar apoyando al presidente Maduro. Estamos viendo que esta manera de posponerse los anuncios hechos por el propio Maduro de elecciones presidenciales para mayo, que ya no son en mayo, sino en junio, que penden de un hilo en su realización, aun cuando sí han sido anunciados por la Asamblea Nacional Constituyente, nos están dando signos y señales de que la situación interna no está en paz. A pesar de que el 47% del gabinete está conformado ministerial, está conformado por militares, no todos los militares parecen estar apoyando el curso, la línea de acción de radicalización y de profundización de esta autocracia con signos autoritarios que desarrolló Maduro y las posibilidades de sus efectos de sanciones internacionales van a quedar a lo largo del 2010. Ahora, yo le pregunto a Rocío San Miguel, al margen de las bajas, decretadas por el presidente de la República, ¿qué puede comentarnos acerca de las bajas voluntarias de las cuales han venido dando cuenta los medios de comunicación comenzando este año 2018, aparentemente producto de la crisis, la profunda crisis que atraviesa nuestro país y que viene afectando también a la institución armada? Sí, se habla ya de más de 10.000 solicitudes de baja a nivel de sargentos técnicos de la Guardia Nacional Bolivariana. Son una cantidad enorme que impacta en buena medida la composición y estructura de la Fuerza Armada Nacional. Se comenta incluso que se estarían retrasando estas bajas para que el impacto no sea mayor, es decir, haciéndolas con cierta periodicidad para no quedarse sin efectivos militares en muchas unidades. Y prueba de ello han sido las fotografías de cientos de sargentos técnicos, muchos de ellos en Seguros Horizonte, esperando el visto bueno de esta institución, el cual corresponde a una de las múltiples actividades que están incluidas en un checklist que deben cumplir un efectivo de la Fuerza Armada Nacional antes de irse de baja. Se les retrasa por esta vía la baja, se le colocan todos los impedimentos, pero lo cierto es que la mayor parte de ellas también son por la situación económica. Hay que ver que el sueldo de un coronel en estos momentos puede rondar los 5 millones de bolívares, con lo cual muchos de ellos ubicados en una región del país y otros distantes de sus núcleos familiares, pues simplemente no les dan las cuentas. Yo estoy hablando de uno de los más altos rangos y grados de la estructura militar. A veces nos encontramos con sargentos de muy bajo grado que ni siquiera con las deducciones llegan al salario mínimo. Gracias, Rocío San Miguel, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ella está al frente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, expresando su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en la institución armada en nuestro país. Producto de la decisión del presidente Nicolás Maduro de dar de baja a un grupo de oficiales y, la decisión voluntaria de algunos efectivos de abandonar la institución producto de la profunda crisis que afecta a nuestro país. A esta hora hacemos una pausa, al regreso más.
Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las noches en el restaurante Montana Grill son verdaderas veladas por sus excelentes platos y su agradable música en vivo. Acércate a la Candelaria, esquina Candilito, y date el gustazo. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La enfermedad de Parkinson hoy en día se considera una enfermedad que debe ser tratada por un equipo multidisciplinario, no debe ser tratada en forma individual. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, más allá de los métodos, si utilizamos el analítico o si utilizamos el global, más allá de los métodos, lo que debemos tener es una estrategia que yo llamo el amor por la lectura. Iniciarnos con amor y que en nuestra casa existan libros llamativos para los niños. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo,
solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, comentamos algunas informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. El jefe de Derechos Humanos de la ONU pide investigación sobre Venezuela, dice que condiciones para comicios no son creíbles, lo destaca la agencia de noticias Reuters. El jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo el miércoles que fuerzas estatales podrían haber cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela y manifestó su alarma por la erosión de las instituciones democráticas en Venezuela. Esto durante la presentación de su informe anual. El alto comisionado Zeid Ra'ad al-Hussein dijo que su oficina había recibido reportes creíbles de cientos de matanzas extrajudiciales en los últimos años, tanto durante las protestas como en operaciones de seguridad. Es información que destaca la agencia de noticias Reuters. También a propósito de esta conversación telefónica de los presidentes de Estados Unidos y de Perú, Trump habló con Kuczynski sobre Venezuela y la Cumbre de las Américas. El mandatario estadounidense subrayó la necesidad de que los países de la región trabajen juntos para restaurar la democracia en el país. Simplemente recordar que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que va a asistir, pase lo que pase, a la Cumbre de las Américas. Sin embargo, Perú, saben ustedes, ha dicho que no lo van a dejar pasar. Habrá que ver qué ocurre en el mes de abril y en qué condiciones se da esta circunstancia. Sobre la situación del sector alimentos, vamos a tratar de contactar a Marianela Herrera. Les he pasado los datos internamente. El Programa de Alimentos de la ONU cree catastrófica situación de Venezuela. En estos términos se ha pronunciado Naciones Unidas. David Beasley, director ejecutivo del PMA, informó que están trabajando en la situación que atraviesa Venezuela. Habrá que ver qué dice el canciller Arreaza sobre esta declaración. El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, David Beasley, subrayó este miércoles que la situación en Venezuela es catastrófica. En estos términos se ha pronunciado. Estamos haciendo, dice la nota, tomamos el diario El Nacional, todo lo que podemos en una situación delicada, dijo Beasley en un coloquio celebrado en la Casa de las Américas de Madrid. Precisó que el PMA no puede actuar en ningún país si su gobierno no lo autoriza. Ese es el drama, y esto lo decimos a título personal, que atraviesa nuestro país, que el gobierno niega la profundidad de la crisis, a pesar, insistimos, estas declaraciones de este funcionario de Naciones Unidas. Marianela Herrera conoce perfectamente la situación de la Fundación Bengoa, nos acompaña. Ella participó hace algunos días en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Mucho gusto de estar contigo. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera reacción en torno a este tema. Insistimos, creo que es irrefutable. Estamos hablando del Programa de Alimentos de Naciones Unidas. No es poca cosa. ¿Creen que la situación en nuestro país es catastrófica? ¿La escuchamos? Sí, fíjate, María Alejandra. Así como se ha manifestado hoy el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, ya nosotros vamos viendo que desde hace algunos meses las agencias están cambiando su visión acerca de la situación de alimentación y nutrición y de salud en nuestro país. Es lamentable que esto haya ocurrido tan tarde. Y yo sé que quizás esto es algo que no gusta ser escuchado por algunas personas, pero hay que decirlo. Y nuestra gran preocupación es que cuando se ve el deterioro de un indicador epidemiológico y en relación a la salud pública y a la nutrición y salud pública en particular, hay que evaluar las tendencias, no quedarse solamente con un criterio que hasta que tú no llegas al criterio no puedes hacer nada. Y esto es lo que ocurrió en Venezuela. Por eso es que no nos cansamos de decir que se hubiese podido hacer prevención y no se hizo.
Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, es decir, cuando Naciones Unidas o un programa como este advierte que la situación es catastrófica, ¿de qué estamos hablando? Es decir, en la más amplia acepción de la palabra hablamos de una situación desastrosa, francamente mala. ¿La escuchamos? Sí, fíjate, cuando se habla de catástrofe, ya estamos hablando de algunos elementos que involucran una serie de criterios, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de los actos violentos en relación a la búsqueda de alimentos o del hecho per se de alimentarse, como el hecho de hurgar la basura, como el hecho de que realmente la gente no está ingiriendo las comidas adecuadamente en un periodo de tiempo determinado. Y lamentablemente, repito, que esto, como sucedió de una manera muy distinta en Venezuela, porque no fue ni a causa de un desastre natural, ni a causa de un conflicto armado, donde suelen verse las consecuencias mucho más rápidamente y con mucha más contundencia, y esto, el comienzo de esta crisis fue mucho más desigual, no fue parejo en todas las regiones del país, costó mucho llegar. Por eso cuando preguntábamos, bueno, ¿cuántas muertes más vamos a necesitar para llegar al criterio de decir, cuando ya veíamos comunidades en verdadera desprotección desde el punto de vista alimentario? Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, porque este funcionario que se ha expresado el día de hoy, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, David Beasley, él, reitera que no pueden actuar en ningún país si su gobierno no lo autoriza. Y yo quisiera su opinión acerca de este tema. Él anuncia viaje a Colombia para hablar con dirigentes de este país sobre los refugiados venezolanos que cruzan la frontera entre ambas naciones. Y saco a colación el tema porque durante una de las audiencias de la Comisión Interamericana, a la cual, entiende usted, asistió, el representante del Estado mandó a los que estaban allí a Estados Unidos para pedir que levanten las sanciones. En esos términos se expresó sobre la profunda crisis que atraviesa Venezuela. ¿La escuchamos? Sí, fíjate, ahí hay varios elementos que vale la pena analizar. Uno de ellos es que definitivamente hay que poner sobre la mesa la revisión de los criterios sobre los cuales una agencia cuyo fin último es la defensa de los derechos humanos, en particular de la población civil, ¿verdad? Y recordar la iniciativa que había tomado el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el año 2013, con motivo de una situación en Sri Lanka donde se exhortaba al personal de terreno en las agencias, de terreno local, a alertar sobre la situación, aunque fueran diferentes a las cifras oficiales que se manejaran en el momento. Eso con la finalidad de proteger a la población civil y evitar un daño. Eso por un lado. Entonces ese criterio hay que revisarlo. El criterio de que no se puede actuar sino solamente a través de la autorización gubernamental. Y esto es algo que se tiene que seguir discutiendo. Esto no tengo la respuesta última ni nadie la tiene, sino que simplemente tiene que discutirse, porque hay que promover que la gente no se muera de hambre o de falta de medicamentos. Y la otra cosa es que cuando se culpabiliza a un ente extranjero, a una tercera situación, país, etcétera, del problema interno que tiene Venezuela, no se asume real y verdaderamente la causa que puede estar promoviendo esto. Y además eso tiene que analizarse desde el contexto venezolano que no surgió de ayer para hoy, sino que viene en escalada, ¿verdad? Y que en este momento, independientemente de la causa, hay gente y niños y población vulnerable que está muriendo y que su futuro se está comprometiendo. Entonces, hay que poner esto en perspectiva y decir, independientemente de la causa, necesitamos ayuda. Se manejan cifras, le pregunto a nuestra invitada acerca de este tema, las víctimas producto de la desnutrición en nuestro país, más allá de los datos valiosos que aportaron las universidades en el marco de la encuesta de condiciones de vida. Bueno, fíjate, Fundación Bengoa
en este momento tiene un dato que yo considero que es muy importante, que es que el 33% de los niños menores de 2 años de estratos populares, de sectores populares a nivel nacional, hay un 33% de niños con retardo de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son niños que tienen comprometido su crecimiento como una especie de adaptación a la situación de desventaja que tienen al inicio de su vida. Si esta situación no se corrige, ¿verdad?, nosotros vamos a tener un problema serio, ¿verdad?, en el futuro de estos niños, porque de la desnutrición crónica vamos a pasar a desnutrición moderada y después a desnutrición severa. Sabemos que después de la desnutrición severa hay una desnutrición que se llama aguda, que ya no es posible trabajar desde el hogar ni ambulatoriamente, sino que van a requerir hospitalización, y sabemos además la crisis de insumos y de infraestructura que tienen nuestros hospitales. Entonces esto es un círculo vicioso que es terrible, ¿verdad? Si consideramos que el 33% de los niños menores de 2 años, es decir, niños que nacieron hace 2 años, desde el año 2015, porque esa muestra fue tomada en el 2017, al 2017, entonces tenemos, ¿verdad?, que es aproximadamente una población de unos, el 33% de unos 500, 600 mil niños, ¿verdad? Estamos hablando entonces de unos 200 mil y algo alrededor de eso, que estarían en un peligro realmente, que si no se interviene esto, van a terminar muy mal, con un compromiso en la salud, con un compromiso en su desarrollo cognitivo, y eso no lo quiere nadie. Ahora, dice Marilena Herrera que hay que revisar los criterios sobre la intervención humanitaria, sobre todo frente a estados como el nuestro que niegan esta situación. Sin embargo, a alguien ya se le ocurrió este tema y lo incluyó en el Estatuto de Roma como delito de lesa humanidad. Lamentablemente es muy difícil de probar, ¿correcto? Es decir, la responsabilidad de los funcionarios sobre este tipo de circunstancias. Claro, porque y además en una situación como la venezolana, que tuvo este inicio tan insidioso, que además en algún momento de todo el proceso estuvo enmascarado, por ejemplo, con obesidad. Hace 5 años nosotros estábamos hablando acerca del problema de la epidemia de obesidad que alcanzaba en algunos sectores de nuestro país hasta más del 60%. Entonces, pero claro, era una obesidad asociada al hambre oculta, asociada a la pobreza. Y entonces es lo que hemos dicho en algunas oportunidades: cuando se acabaron las calorías pasamos del hambre oculta al hambre evidente. Y el resto es historia, porque realmente en los últimos 2 años la velocidad del empeoramiento ha sido abismal. Y por eso hemos llegado aquí. Ya es imposible tapar el sol con un dedo. Gracias, Marilena Herrera, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Forma parte de la Fundación Bengoa. También forma parte del equipo que realizó la encuesta de condiciones de vida, cuyos datos compartimos con ustedes hace algunos días, expresando opinión acerca de, lo dicho por el director ejecutivo del Programa de Alimentos de la ONU. Cree que la situación de Venezuela es catastrófica. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
El Hotel Muévete por Vargas tiene habitaciones de lujo y confort, dependencias sanitarias privadas, TV por cable, internet gratuito en las habitaciones, aire acondicionado, servicio telefónico, servicio traslado ejecutivo, restaurante, sistema de seguridad intersatelital y gratis traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Infórmate por su página muevetexvargas.com o por el 0414-129-2814 y 0414-128-7982. Reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.es. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Hello, how are you? La tuya, por si acaso. ¿Sabes hasta dónde te puede llevar a hablar inglés? Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos una familia de homínidos hace 700.000 años. Huellas fosilizadas de talones y dedos, indudablemente dibujadas por los pies de un grupo de homínidos, algunas de ellas pequeñas, con evidencias de arrastre del dedo gordo, quizás como resultado del balanceo que caracteriza el andar de los infantes. Este hallazgo reciente representa una foto única de lo que probablemente fue una familia de homínidos al borde de un lago en Etiopía hace 700.000 años. Las huellas en la arena tienden a ser efímeras y sus rasgos más característicos pueden desdibujarse en tan solo horas. Sin embargo, cuando por causas excepcionales logran fosilizarse, asemejan a las fotografías, porque pueden ilustrar lo que ocurría en un mismo lugar y en un mismo momento. No así ocurre con los huesos fosilizados que tienden a moverse de un estrato a otro y acumularse durante períodos que son, con frecuencia, difíciles de precisar. Un grupo de investigadores de la Universidad de Roma Sapienza y la misión arqueológica de Melka Kunture y Balchit descubrieron un grupo de huellas que aluden a la presencia de una especie extinta del género Homo, llamado Homo heidelbergensis, que vivió en África y Europa entre 800.000 y 300.000 años antes del presente. El grupo estaría conformado por adultos y niños acompañados de ñúes, gacelas e hipopótamos a las orillas de un lago. Restos de implementos con bordes afilados sugieren que estos homínidos usaron herramientas para desmembrar los cadáveres de sus presas. Este hallazgo representa una de las más completas reconstrucciones de un grupo de homínidos multietario, asociado a un escenario de cacería en el Pleistoceno. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y ayer se celebró una actividad muy interesante en la Universidad Central de Venezuela. Lo comentamos con ustedes, sectores de la sociedad civil organizada, se reunieron en asamblea en el aula magna bajo el lema Venezuela no se rinde, con la finalidad de promover un frente amplio para restablecer la democracia en
Venezuela. Y lo interesante de esta actividad es, que logró reunir a sectores tan disímiles que no comparten quizás su ideología, pero sí un objetivo común, que es promover la transición a la democracia en nuestro país. Una de las personas que estuvo allí, que asistió, nos acompaña, la doctora Cecilia Sosa Gómez. Ella fue presidenta de la anterior Corte Suprema de Justicia y es miembro de la organización del movimiento Soy Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un gran saludo. Efectivamente, pude compartir ayer un acto muy auténtico de la sociedad civil y, bueno, podemos comentar sobre el mismo dependiendo de lo que tú consideres. Pues mucho interés, doctora, de pedirle su opinión acerca del planteamiento final del encuentro y este tema, la participación de sectores tan distintos de la sociedad con un objetivo común, que es promover un cambio en Venezuela. La escuchamos. Bueno, yo creo que lo primero que se planteó este encuentro de la sociedad civil, y creo que por eso me llamó tanto la atención y la importancia de estar allí para vivirlo, era el planteamiento del sufrimiento ante la falta de la garantía de los derechos de los ciudadanos, pues. Y en ese sentido, casi todos los discursos, que como te digo, eran de oradores a los cuales uno no está acostumbrado a oír y muchas veces no ve en la televisión o no los oye en la radio, eran discursos que estaban precisamente centrados en el tema de la falta de educación, en el tema de la falta de alimentos, en el tema de la falta de un salario digno, en el tema de la falta de seguridad, en el tema de la falta de todo. Un país que está verdaderamente de la falta de justicia, de manera que el ambiente que se respiró durante toda la mañana fue acabar con la desesperanza, y creo que el lema de Venezuela Unida no se rinde tuvo un impacto muy, muy, muy trascendente. Yo estuve en el balcón C, porque cuando llegué a 9:45 de la mañana ya el auditorio de abajo estaba completamente lleno. Verdaderamente tenemos que reconocer que la Universidad Central se hizo presente, ahí estaban todos los sectores, empleados, profesores, médicos, enfermeras. Realmente fue muy importante, como te decía, discurso muy sentido. El problema de los gremios lo plantearon con toda libertad, no hubo distinciones, no hubo estas guías, vamos a llamarlo así, políticas, de que hay que decir esto y no se puede decir lo otro. Los estudiantes con su espíritu de lucha. Te puedo comentar, por ejemplo, una frase que me impactó mucho, y puede ser por la edad, por la experiencia que pueda tener, de los jóvenes, cuando la representante del estudiantil de la UCB dijo: bueno, nosotros no sabemos lo que es la democracia, nosotros nunca hemos vivido en democracia y sin embargo vamos a dar la vida por restablecerla, porque solo la conocemos en los libros. De manera que hubo verdaderamente esa idea de varios puntos que también me parece importante destacar, sobre todo ya en la proclama final, que es la referencia al fraude constituyente como una máquina infernal que quiere sepultar la soberanía popular. Estoy leyendo algunas de las frases que me parecen muy resaltantes. Vamos a sumar esfuerzos para derrotar a un gobierno encabezado por Nicolás Maduro y evitar esta espantosa tragedia humana que estamos viviendo. Había un sentimiento, exigimos la inmediata activación de la ayuda humanitaria, el compromiso de transformar el país, la exigencia de que se restablezca la institucionalidad democrática, el equilibrio de poderes, la plena vigencia de la Constitución. De manera que, verdad que yo creo que es muy importante lo que sucedió ayer en la UCB. Creo que esto va a tener una réplica importante en los estados, y lo único que me gustaría agregar es que ojalá no se confunda con lo que veo están convocando para mañana los partidos políticos, para lo que han llamado el Frente Amplio,
porque creo que sería contaminar un acto tan auténtico como fue el de la Universidad Central de Venezuela en el día de ayer. Justo quería preguntarle, doctora Sosa, porque preocupa y mucho a la comunidad internacional lo que está ocurriendo puertas adentro con la oposición venezolana, la disparidad de criterios en torno a lo que ocurre y cómo alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia. Yo quisiera su comentario acerca de este tema, porque así como acudió usted y otros representantes, entiendo, de Soy Venezuela, había dirigentes de partidos políticos de la unidad. ¿Usted cree, en su opinión, que existe la posibilidad, tomando como punto de referencia este acto, de que factores tan disímiles concurran en un movimiento común para alcanzar el objetivo de un verdadero cambio en nuestro país, o no están dadas las condiciones, o lo ve usted sencillamente imposible? Bueno, yo creo que la sociedad civil está despertando nuevamente después de una dura lucha por, digamos, transformar o recuperar la institucionalidad democrática. Pero hay que tener en consideración una cosa o una institución o una monstruosidad que está presente y que si no tenemos claro que tiene que dejar de existir para que podamos tener unas elecciones libres, parece muy difícil que eso pueda ocurrir. Y es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que una de las cosas importantes que ocurrió en la UCB fue precisamente que la sociedad civil está empujando a los partidos políticos a que entiendan que mientras haya Asamblea Nacional Constituyente no puede haber elecciones libres en Venezuela, porque constituye, como bien lo dice el documento, una máquina infernal que sepulta la soberanía nacional, que dice hoy una cosa, mañana dice otra, vamos a unas elecciones, le da órdenes a todos los poderes públicos, les quita las competencias. Mientras tengamos ese monstruo ahí, yo creo que la ciudadanía tiene claro a dónde dirigir su lucha, y precisamente creo que en ese sentido la sociedad civil lo que le está diciendo a los partidos políticos es: yo reconozco mi Asamblea Nacional como legítima, yo reconozco mi Tribunal Supremo legítimo, pero yo no reconozco a una Asamblea Nacional Constituyente quien es la convocante de unas elecciones presidenciales, cuando esa misma Asamblea Nacional Constituyente no soy yo, el pueblo, quien la ha elegido. Entonces, el origen del problema está allí, y yo creo que la sociedad civil le está abriendo los ojos a los partidos políticos para decirles: vean dónde está verdaderamente el problema, ataquen ese problema desde el órgano que es el más importante desde el punto de vista político que tiene un país, que es la Asamblea Nacional. Despierta Asamblea Nacional, ejerce tus competencias, designa a los miembros del Consejo Nacional Electoral, pelea por el ejercicio de tus funciones, y te comenzaré a creer que estás en la lucha por el restablecimiento de la Constitución. La respuesta es que no a la pregunta que le hacía. ¿No ve usted condiciones en este momento para aglutinar esfuerzos, digamos, entre los factores? Si es para temas de elecciones, no veo ninguna posibilidad de que la sociedad civil, que está tan clara en lo que tiene que hacer, vaya a ejercer una comunión con los partidos políticos que están en esa línea, porque el problema es que hay partidos políticos que no están en la línea electoral. Entonces, el tema de la sociedad civil es empujar a los partidos que no están en la línea electoral, precisamente, estoy hablando de la línea electoral del 22 de mayo, para que efectivamente logremos que se produzca una movilización importante y se produzca verdaderamente lo que ha sido el planteamiento: Venezuela unida no se rinde, es hora de cambiar. Y finalmente, doctora, le preguntaría su opinión acerca de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de admitir a trámite ante juicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por el caso de Brecht. ¿Qué posibilidades tiene un caso de esa naturaleza que se inicia por denuncia de la fiscal, que también está en el exilio? ¿La escuchamos? Bueno, yo creo que tiene todas las posibilidades de que el presidente, el señor Maduro, se defienda. Eso es la oportunidad de haber admitido a trámite esa solicitud.
Entiendo que esa solicitud está planteada sobre una base probatoria bastante importante. La sentencia que dictó, que es la admisión y la notificación para generar la audiencia pública, me imagino que está en trámite de esa notificación. Y bueno, veremos qué actitud va a tomar el presidente de la República, porque hay una cosa muy importante. Cuando uno dice que ese es el tribunal legítimo, es porque verdaderamente lo es. Y lo es porque fue designado por la Asamblea Nacional. Mientras que el tribunal de aquí no es legítimo porque los magistrados que fueron sustituidos por los legítimos ya no son magistrados. De manera que vamos a ver cuál es la actitud que va a asumir el denunciado, que en este caso es Nicolás Maduro, si está dispuesto a poner sobre el tapete que él no incurrió en las violaciones y en los delitos que le está señalando la fiscal Ortega Díaz, y hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento por parte de él sobre ese particular. La audiencia está fijada, creo, si no me equivoco, para el 3 del mes que viene. Gracias, doctora Cecilia Sosa Gómez, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos. Gracias. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre comento tuit del expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, en una fotografía junto al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Dice: retenidos 2 horas en pequeña oficina migratoria con 2 cámaras filmando todo. Honrados de ser deportados por dictadura cubana, por inadmisibles, lo pone entre comillas. Gracias a la lucha de héroes cubanos y Rosa María Payá, pronto se admitirá y para siempre la libertad en Cuba. Así se expresa el expresidente luego de la decisión de este gobierno de sacarlos del país. Ellos iban a recibir un premio en nombre del Grupo IDEA. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio